Capítulo 286. La previsión supera la tribulación, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/120 bajo coacción. El espíritu de fuego de la tortuga dragón no tuvo más remedio que revelar el contenido del examen imperial a Ninsuo con palabras apresuradas. Palmada, palmada, palmada. ¿Qué es ese ruido?, preguntó Ninsuo. Pequeño maestro, mientras le revelo el contenido del examen imperial, estoy siendo severamente castigado con el látigo de fuego del Palacio Inmortal. La situación era extremadamente urgente y el espíritu de fuego de la tortuga dragón ya no podía preocuparse por nada más, instando frenéticamente: disparen los cañones rápidamente. Solo entonces Ninsuo cedió y dio la orden de disparar. Boom, boom, boom. Una gran cantidad de balas de cañón, condensadas a partir del maná de los 5 elementos, volaron hacia el horno dorado. Justo como pensaba, los ojos de Susuanji brillaron repentinamente con una luz dorada. Estaba preparado para esto. Al momento siguiente, los cultivadores que había dispuesto activaron una matriz mágica temporal, interceptando bastantes balas de cañón de los 5 elementos en el aire. Susuanji lanzó una placa de matriz, creando instantáneamente una matriz mágica defensiva que bloqueó los ataques de las balas de cañón restantes. Mientras tanto, aprovechó la oportunidad para colocarse frente al horno dorado. Primero, mató casualmente a varias bestias demoníacas de fuego, luego llegó a las ruinas de un horno dorado. El Palacio de las Hadas de Lava tenía originalmente 8 hornos dorados, y ahora solo quedan 3, ya que 5 han sido utilizados. Sin tener en cuenta los 3 hornos dorados intactos, la pista que dejó Nin Xiaowei se encuentra en los 5 que fueron utilizados. Ya conozco la historia interna del primer horno dorado, no hay necesidad de investigar. Lo que queda son el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Es probable que los daños en los hornos dorados sigan este orden. Es decir, el quinto horno dorado es el que más se ha dañado recientemente. Entonces es este. Innato, ojos dorados. Técnica de cultivo, técnica del origen. Al momento siguiente, Susuanji vio el pasado. Vio un círculo de teletransporte formándose de la nada, que luego escupió el cadáver de Yuan Dazen. La puerta del horno dorado se abrió automáticamente, succionando el cadáver de Yuan Dazen. Inmediatamente después, el horno dorado rugió cobrando vida, y las feroces llamas comenzaron a arder, iniciando el proceso de refinado. Junto con la fusión, numerosas grietas aparecieron gradualmente en la superficie del horno dorado. Cuando terminó el refinamiento, el horno dorado se derrumbó con un estruendo, rompiéndose en innumerables fragmentos y escombros. A medida que el polvo se dispersaba lentamente, un mono mecánico permanecía inmóvil en su lugar. ¿Es este el mono mecánico de una de las etapas de prueba? En un instante, las pupilas de Susuanji se dilataron ligeramente. La imagen retrospectiva llegó a su fin aquí. Susuanji volvió en sí y descubrió que ya había comenzado otra ronda de bombardeos. Boom, boom, boom. Bajo el bombardeo de artillería, los hornos dorados intactos permanecieron inmóviles y murieron numerosas bestias demonio de fuego. La matriz mágica temporal que Susuanji había establecido anteriormente finalmente no pudo soportar el ataque y sucumbió a la devastación del maná de los 5 elementos. Susuanji, envuelto en una luz dorada, permaneció inmóvil bajo el bombardeo, pero seguía inquebrantable. Sin embargo, una fuerza formidable lo empujaba hacia afuera. Susuanji se sentía impotente. Porque esta fuerza provenía de la restricción del Palacio Inmortal. Ahora que las bestias demoníacas habían sido derrotadas, Susuanji ya no tenía derecho a permanecer allí. Susuanji, que había participado en el examen imperial para competir por el puesto de maestro del Palacio Inmortal, no quería resistirse por la fuerza a tal poder, así que tuvo que obedecer por el momento. Acababa de salir del horno dorado cuando llegó un mensaje volador, que se cernió lentamente frente a él. Era una carta de Meng Kui. Después de leer el mensaje volador, Susuanji sonrió levemente. ¿Eso es todo? No estaba preocupado. Después de que Ninsuo confesara y se sometiera a la ley, admitió que el cadáver de Yuan Dazen, que él había obtenido, había sido tomado por San Lintón.
An-min nunca había visto el verdadero rostro del joven invitado, solo sabía que había sido él quien había entregado el cadáver de Yuan Dazen. ¿Rectitud dorada? Yuan Dazen tenía aptitudes inmortales. No es de extrañar que su cuerpo aún albergara la escritura verdadera del camino demonio después de su muerte. Nin Suo no se dio cuenta del verdadero valor de Yuan Dazen y entregó el cadáver sin dudarlo. San Lin-tong, de la secta Wukong, y el joven invitado no solo obtuvieron la escritura verdadera del camino demonio, sino que también utilizaron el horno dorado para convertir a Yuan Dazen en un mono mecánico. Ese mono mecánico debe de ser el mismo que aparece en la ruta del Palacio Inmortal de Entrada del Alma. Antes, todo el mundo especulaba que era parte del Palacio Inmortal, uno de los planes de los ancianos de las 3 sectas. ¿Quién iba a pensar que era un estratagema de la secta Wukong? La secta Wukong lleva mucho tiempo codiciando el Palacio de las Hadas de Lava y se ha infiltrado profundamente. No solo es capaz de cambiar el nombre de las cosas, sino también de añadir monos mecánicos en las etapas de prueba, obstaculizando al equipo de renovación e incluso utilizando el horno dorado para su propio beneficio. Quizás esas trampas mecánicas que una vez causaron problemas a todos los miembros del equipo de renovación a lo largo de la ruta del Palacio Inmortal de Entrada del Alma también fueron planes de la secta Wukong. La mansión del señor de la ciudad ya había capturado a 2 cultivadores demoníacos de la secta devoradora de almas, ojos triangulares y nariz de halcón, por lo que Susuanji creía que tanto el joven invitado como San Lin-tong eran discípulos de la secta Wukong. Ya había hablado con Men Kui sobre la confesión de Nin Suo. Ahora me ha enviado el informe de Facey. ¿Qué quiere decir con eso? Oh, lo entiendo. Susuanji, un poco desconcertado al principio, se dio cuenta de lo que pasaba. Miró al cielo y resopló con frialdad, este viejo zorro astuto. Inmediatamente, Susuanji escribió un mensaje volador y envió a un mensajero para que se lo entregara a Men Kui. Men Kui estaba esperando y, al ver el mensaje volador, inmediatamente extendió una gran mano para atraparlo. Tras recibir la confirmación de Susuanji, Men Kui ordenó inmediatamente a Facey que entrara en acción. Nin Suo aún no sabía nada de la rendición de An-min. Pero sí entendía que Susuanji ya había explorado el horno dorado número 5. Esto le hizo darse cuenta de que el refinamiento de Yuan Dazen, así como la exposición del simio dorado de sangre de batalla Dazen. Si Susuanji conocía el mecanismo por el cual el horno se autodestruye al refinar la aptitud inmortal, entonces también se revelaría el hecho de que Yuan Dazen poseía la aptitud inmortal. Nin Suo se sintió afortunado, por suerte, en aquel entonces, en el jardín si yo tomé la decisión correcta, traicionar al jefe San y declararme culpable ante Susuanji. Si no lo hubiera hecho, no habría podido revelar oportunamente el secreto de que Yuan Dazen ya había sido entregado a la secta Wukong. Sin esta acción previa para calmar la situación, la exploración del horno dorado número 5 por parte de Susuanji habría detonado inevitablemente este peligro oculto. Sin embargo, Nin Suo ya no contaba con la protección del sello del demonio del corazón de Buda. Incluso si podía fingir obedecer temporalmente, mientras Susuanji y los demás lo mantuvieran bajo control, impidiéndole moverse libremente, no podría dar ningún paso adelante y acabaría siendo descubierto y derrotado. Pudo pasar esta prueba de seguridad temporal gracias a sus acciones anteriores. Un paso en falso y, aunque no pasara nada en ese momento, no habría casi ninguna posibilidad de cambiar nada si las cosas salían mal más adelante. Fue la previsión de Nin Suo, así como sus más de 10 años de preparación, que implicaron muchos preparativos dentro de la segunda línea de defensa, lo que le permitió sobrevivir a esta calamidad. Susuanji se está volviendo cada vez más problemático. Este tipo en realidad tiene como objetivo el horno dorado. Los cañonazos de hoy, aunque detuvieron sus acciones posteriores, también revelaron muchos secretos. Después de este incidente, Susuanji se dará cuenta inevitablemente de que la secta Wukong está muy preocupada por el horno dorado y estará aún más convencido de que contiene pistas importantes. Definitivamente seguirá intentándolo, y sus preparativos para la próxima vez serán aún más minuciosos. ¡Ah, qué dolor de cabeza! Nin Suo no solo se enfrentaba al examen palaciego, sino que también tenía que seguir cooperando con San Lin-tong en público y lidiar con Susuanji, que perseguía sin descanso la verdad detrás de todo. Si Susuanji se centrara en el examen palaciego, la vida de Nin Suo sería mucho más fácil. Pero la realidad y los ideales suelen tener una clara diferencia.
Ninsuo solo podía verse obligado a desviar su energía, prestando constantemente atención a los movimientos de las bestias demoníacas. En cuanto cualquier grupo de bestias demoníacas amenazaba con atacar el horno dorado, tenía que lanzar un disparo de cañón preventivo, tratando de no dar ninguna oportunidad a su Zhuangzi. Elegir el puesto de líder de la Torre de los 5 Elementos en aquel entonces también fue una decisión acertada. Las responsabilidades de la Torreta de los 5 Elementos han demostrado su gran valor una y otra vez. El puesto de jefe de la sala de curación también resultó muy útil. Ninsuo fue a la sala de tratamiento de heridas graves para reunirse en secreto con San Lengong. Compartió con San Lengong toda la información sobre el examen del palacio que acababa de obtener del espíritu del fuego de la tortuga dragón. A continuación, sacó el mecanismo del nivel del núcleo dorado del mono y el mono de guerra de sangre dorada, Dasein. Delante de San Linton, Ninsuo utilizó el poder divino que cuelga la vida para sacar el espíritu de Yuan Dasein. El espíritu de Yuan Dasein flotaba en el aire, redondo y regordete. Sobre él apareció la forma de una cabeza de mono, vívida y realista. La cabeza de mono no hacía ruido, sino que miraba a Ninsuo con solemnidad y respeto y dijo: «Mi señor». Ninsuo asintió con la cabeza: «Hay una tarea que necesito que hagas. En el próximo periodo, quiero que te infiltres en este cuerpo mecánico y esperes. Cuando te lo ordene, lanzarás un contraataque». Tras terminar de hablar, Ninsuo canalizó maná hacia la base de su lengua, donde se ocultaba una flor peculiar. El maná fluyó hacia el brote oculto en las nubes dentro de la flor, evocando una corriente de humo. Ninsuo exhaló el humo hacia el espíritu de Yuan Dasein. El humo envolvió el espíritu de Yuan Dasein, volviéndolo semitransparente, como si estuviera presente y ausente a la vez, y alrededor de la esfera del espíritu surgieron numerosos patrones de nubes. Ninsuo insertó el espíritu de Yuan Dasein, ahora marcado con patrones de nubes, en el mono del mecanismo del núcleo dorado. Ninsuo permitió a Yuan Dasein probar el nuevo cuerpo, dándole tiempo para adaptarse antes de ordenarle que volviera a esconderse. Finalmente, Ninsuo abrió el cuerpo del mono del mecanismo del núcleo dorado, desmontó muchas de sus piezas y las colocó en la sala de tratamiento de heridas graves. Después de su conversación secreta con San Linton, Ninsuo regresó a su residencia temporal y tomó la iniciativa de solicitar una audiencia con Nin Qiufan. Anciano ancestro, con la segunda ronda del examen del palacio inminente, después de pensarlo mucho, sigo creyendo que prestarle este objeto es lo más adecuado. Con estas palabras, Ninsuo sacó el mono mecánico del nivel del núcleo dorado y se lo entregó directamente a Nin Qiufan. Nin Qiufan se sorprendió e instintivamente escaneó todo el mono mecánico del núcleo dorado con su sentido divino. Vio que el mono mecánico era alto, medía un san y 8 chi. Su esqueleto y sus articulaciones estaban hechos de hierro Ban Jisuan. Su pecho y su espalda estaban fabricados principalmente con cobre redstone. Las garras y los dientes procedían de la piedra Bajra. Todo el mono mecánico estaba construido con materiales de alta calidad y era extremadamente resistente. Sin embargo, a pesar de su imponente exterior, el interior del mono mecánico era hueco, y requería la inserción de muchos componentes mecánicos para activarse. «Pequeño Su, no está mal, lo has hecho bien», dijo Nin Qiufan acariciándose la barba, complacido. «Entonces, aceptaré tu piedad filial, la segunda ronda del examen del palacio podría requerirlo». Desde que se había conocido la noticia de la segunda ronda, había estado pensando en todo y preparándose activamente en todos los aspectos. Sin duda, había tenido en cuenta el mono mecánico de nivel núcleo dorado que poseía Ninsuo. Sin embargo, teniendo en cuenta su posición como anciano y en aras de mantener la dignidad del camino justo, no era apropiado que se lo pidiera directamente a Ninsuo. Esta vez, la iniciativa de Ninsuo de ofrecérselo tranquilizó a Nin Qiufan, haciéndole sentir que Ninsuo realmente pertenecía a la familia Nin. Sus acciones anteriores para proteger a Ninsuo no habían sido en vano, y ahora recibía una gratificante recompensa. Este clásico de la técnica, el manuscrito secreto del tallado en hielo, es el foco principal de mis estudios en técnicas mecánicas. Tómalo y estúdialo bien. Nin Qiufan sacó una ficha de jade de su anillo de almacenamiento. El rostro de Ninsuo se iluminó de alegría, y rápidamente la tomó, expresando su sincero agradecimiento. Al ver que Nin Qiufan abría el mecanismo del núcleo dorado del mono, Ninsuo se retiró con tacto. En la ciudad inmortal del Kaki de Fuego, mansión del señor de la ciudad.
Facey, tras recibir la respuesta de Meng Kui, comenzó a actuar de inmediato. Entró en la mazmorra y se dirigió directamente a An Min. Según lo que has dicho, ¿ese joven invitado te utilizó para mejorar la base de su alma? No lo creo. Vamos, demuéstramelo. Capítulo 287. El plan de Meng Kui, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Chuck Play-Circle reproducción 0% y párrafo 1/116 Ciudad inmortal del Kaki de fuego. Mazmorra. An Min miró a Facey, sintiendo un escalofrío en el corazón, y se burló. «Estás delirando». Una luz tenue parpadeó en los ojos de Facey mientras hablaba deliberadamente. Si te niegas a cooperar con la investigación de este funcionario, no culpes a nadie más que a ti mismo si recurro a la tortura. Solo el castigo de la marca será más de lo que podrás soportar. A partir de ahora, tu rostro llevará la marca de la criminalidad. Mientras te muevas dentro de las fronteras del país del Frijol del Sur, la gente te identificará por esta marca, revelando tu presencia en todo momento. Esta marca criminal también suprimirá tu nivel de cultivo, haciendo que tu práctica sea extremadamente difícil. Para eliminar esta marca criminal, necesitarás encontrar a alguien que tenga al menos el nivel de alma naciente. ¿Quieres intentarlo? El escalofrío en el corazón de An Min se intensificó, pero por fuera parecía imperturbable y dijo con audacia, ¿de qué sirve decir todo esto? Vamos, dame el castigo que tengas. Ya que decidí entregarme voluntariamente, estaba preparada para lo peor. Facey, ¿quieres que te sirva y te ayude en tu práctica? Ja, 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 sigue soñando. Facey se rió entre dientes, ya que Luo Sang te ha utilizado como peón y te ha sacrificado aquí, ¿por qué te empeñas? Conozco muy bien los métodos de tu camino demonio. ¿Qué, de verdad quieres morir por Luo Sang? Veamos, te daré dos opciones. La primera es que me ayudes a mejorar la esencia de mi alma. La segunda es que reveles el paradero de Luo Sang. Piénsalo. Por un momento, An Min dudó. Pero rápidamente se endureció de nuevo. Facey, te llamas a ti mismo cultivador del camino justo y núcleo dorado. No elijo ninguna de las dos opciones. Si cual sea el truco que tengas, hazlo. Facey resopló con frialdad y bajó la mano como si fuera un cuchillo. Al instante, lanzó un hechizo que, como una hoja afilada, se dirigió directamente al cuello de An Min. An Min sintió inmediatamente una fuerte amenaza de muerte, la alarma sonó en su corazón, pero estaba atada y no podía moverse. «Voy a morir», gritó An Min en su mente en ese momento. No murió. En el momento crítico, una mano fantasmal se extendió desde su cuerpo, agarró el hechizo de Facey y lo aplastó. El general fantasma salió entonces del cuerpo de An Min y emitió la voz de Luo Sang. «Muy bien, Facey, deja de asustar a la joven». Luo Sang, cuando puso su medida en mí, se sorprendió An Min. Al mismo tiempo, se sintió aliviada. Había tomado la decisión correcta. No había intentado escapar antes, sino que había acudido a la mansión del señor de la ciudad para afrontar las consecuencias. Tampoco había sucumbido a la tiranía de Facey, sin dar a Luo Sang ninguna oportunidad de eliminar a los traidores de la secta. Facey, al ver la aparición del general fantasma del núcleo dorado, no mostró sorpresa alguna en su rostro. El general fantasma del núcleo dorado, hablando como portavoz de Luo Sang, flotó lentamente en el aire. «Muy bien, Facey, con esa actitud, debías de querer obligarme a intervenir, ¿qué quieres?» Facey cambió su actitud anterior y se acarició la barba con una sonrisa. «Luo Sang, enviar a An Min a informar no es más que una forma de causar problemas y crear caos, con la esperanza de beneficiarte de ello. Déjame decirte que mi bando y el de Susuanji ya se han unido en secreto y han formado una alianza. Nuestro país del Frijol del Sur no permitirá que forasteros como tú lo exploten fácilmente. Pero también sabemos que el objetivo de tu secta no es el Palacio de las Hadas de Lava, sino el rico almacén de almas que se encuentra bajo la montaña del Kaki de fuego. Mientras no interfieras con el Palacio de las Hadas de Lava, tenemos una base para cooperar». Aunque estaba en el nivel alma naciente, enfrentarse simultáneamente a supersectas como la secta Wukong, la secta devoradora de almas y el Palacio Taikin seguía siendo bastante presionante. Si podía convertir a algunos enemigos en su propio poder de combate, el efecto de esto dentro y fuera era bastante obvio.
En cuanto al Palacio de las Hadas de Lava, el espíritu de fuego tortuga dragón. HMPH. Menkui se sentó con una actitud tranquila en lo alto de las nubes, con los ojos llenos de luz fría. Carecía de las habilidades correspondientes en la fabricación de artefactos mecánicos, por lo que no podía entrar en el Palacio Inmortal. ¿Y qué? Solo tengo que contener mi fuerza y mantener la marea de bestias demoníacas. Dejar que esta marea salvaje de bestias demoníacas siga dañando y erosionando el Palacio Inmortal. Llegará un momento en que los mecanismos del Palacio Inmortal colapsarán, permitiéndome intervenir directamente. Menkui nunca pensó que lo llevarían por donde querían. Hasta cierto punto, había permitido que la marea de bestias demoníacas dañara el Palacio de las Hadas de Lava. Una vez que el Palacio de las Hadas de Lava se debilitara hasta cierto punto, podría usar el poder del alma naciente para interrumpir directamente el examen de prueba y convertirse en el ganador final. Si Menkui no tomaba medidas, todo iría bien, pero una vez que ejerciera realmente toda su fuerza, sería devastador. Palacio de las Hadas de Lava. Ninsuo sostenía la ficha de jade escritura secreta del tallado en hielo en una mano mientras observaba una pequeña escultura de hielo que acababa de tallar en la mesa frente a él. Sus ojos brillaban y estaban llenos de energía. Esta técnica de mecanismo de escultura de hielo es bastante única y distintiva. Las esculturas de hielo se realizan en una enorme pieza de materia prima, esculpida en una sola pieza, en lugar de ensamblarse a partir de piezas mecánicas normales. Para tallar la forma deseada, es necesario dominar una de las 100 habilidades de cultivo, la escultura. No solo la escultura externa, sino, lo que es más importante, la escultura interna. Requiere grabar todos los patrones de la matriz y los talismanes dentro del espacio cerrado dentro de la escultura de hielo. Ahora que lo pienso. Esta técnica de mecanismo de tallado en hielo y el talismán de atributo de hielo de nuestra familia Nin son realmente una combinación perfecta. Después de estudiar brevemente la escritura secreta del tallado en hielo, Ninsuo ya había aprendido bastante. Esta técnica de mecanismo única amplió enormemente su horizonte y le permitió saber que las técnicas de mecanismo que dominaba actualmente eran solo una pequeña parte del amplio mundo. Al mismo tiempo, también percibió una clara intención de cultivo por parte de Nin Hyufan a través de esta ficha de jade. ¿Este ancestro del núcleo dorado de la familia Nin? Mientras Ninsuo reflexionaba, un mensaje entró en su mente: la segunda ronda del examen del palacio había comenzado oficialmente. Una luz brillante estalló frente a Ninsuo y se transformó inmediatamente en un anillo. El anillo de luz se expandió rápidamente hasta alcanzar un tamaño que permitió a Ninsuo entrar en él. Sin dudarlo, Ninsuo se ajustó rápidamente la vestimenta y dio un paso adelante, desapareciendo de la habitación y regresando instantáneamente a la plaza. La plaza principal del Palacio de las Hadas de Lava ahora tenía 10 plataformas de combate levantadas. Al igual que los otros 19 cultivadores, Ninsuo apareció directamente en una de las plataformas. En la plaza, solo 3 cultivadores permanecían de pie con los brazos cruzados, observando. No estaba claro. La escena en la plataforma era borrosa, lo que parecía impedir que los espectadores pudieran ver. Nueva información continuaba fluyendo en sus mentes, informando a todos sobre las reglas más detalladas de la competición. Esta información se obtuvo al sonsacar a Hawk Nose y Triangular Eyes, 2 discípulos de la secta devoradora de almas. Incluso sin esta información, no era difícil adivinar sus acciones, objetivos y planes pasados. Luo Sang se detuvo un momento antes de preguntar: ¿cómo cooperamos? ¿Y cómo puedo confiar en ti? Tú, el llamado Camino Justo, ¿quieres cooperar con un cultivador del camino demonio como yo? No seré utilizado como una herramienta por ti. Facey se acarició la barba, con un aire tranquilo y sereno. Déjame decirte que reclutaros a ti y a otros herejes no es solo la intención del señor de la ciudad Menkui, sino también la actitud de su Suanji. Si nos ayudas de todo corazón a defender la ciudad, estamos dispuestos a colaborar de forma encubierta y secreta con la secta devoradora de almas para explotar conjuntamente el vasto almacén de almas que se encuentra bajo la montaña del Kaki de Fuego. Luo Sang volvió a quedarse en silencio. Tras una larga reflexión, finalmente dijo: estoy muy interesado en esta cooperación. Su visita a la ciudad inmortal del Kaki de Fuego esta vez conllevaba responsabilidades para su secta. Por un lado, buscaba justicia por la muerte de Ibai para defender el prestigio de la secta. Por otro,
Pretendía continuar la tarea inconclusa de Ibai y explorar cuánto almacén de almas había realmente bajo la montaña del Kaki de Fuego. Si en ese momento podía cooperar con la mansión del señor de la ciudad y con su Swanji, eso le ayudaría enormemente a lograr ambas tareas. La postura de Luo Sang hizo que An-min respirara en secreto con alivio. Se dio cuenta de que estaba salvada. Inmediatamente, Luo Sang y Facey comenzaron las negociaciones preliminares. Esta noticia llegó a oídos de Meng Kui, lo que también permitió que el actual señor de la ciudad se relajara. En ese momento, presidía la cumbre de la montaña del Kaki de Fuego, sintiendo una presión inmensa. La aterradora marea de bestias demoníacas parecía interminable. El Palacio de las Hadas de Lava había puesto a prueba a numerosos cultivadores que competían por el puesto de maestro del palacio, bulliciosos como un fuego furioso. Además, se había revelado la existencia de la secta Wukong, una importante secta malvada que se había atrincherado durante años. Incluyendo al renegado espíritu de fuego Tortuga Dragón. Meng Kui había dedicado su energía y tiempo principales a lidiar con los problemas mencionados anteriormente. Si la secta devoradora de almas causaba más problemas, la presión sobre Meng Kui sería aún mayor. Había otro punto que otros podrían haber olvidado, pero Meng Kui nunca lo olvidaría: el hecho de que Zheng Danlian había fracasado y matado a un discípulo verdadero del núcleo dorado del Palacio Taiqin. El Palacio Taiqin seguramente vendría en busca de problemas. Sin embargo, el Palacio Taiqin había permanecido en silencio. ¿Ya no querían hacer ningún movimiento? Jaja, ¿cómo podría ser eso posible? Sin necesidad de calcular, Meng Kui sabía con solo usar su mente que el mejor momento para que el Palacio Taiqin actuara era ahora mismo. Esto se debía a que varias facciones estaban compitiendo por el Palacio de las Hadas de Lava. Una vez que estas facciones se agotaran, la intervención repentina del Palacio Taiqin sin duda tomaría a todos por sorpresa. El punto clave era que esta vez el Palacio Taiqin tenía una razón justificada. Aunque no fue Meng Kui quien mató a la persona, la familia Zheng, como un importante clan cultivador de la ciudad inmortal del Kaki de Fuego, tenía su existencia y seguridad ligadas a algunas de las responsabilidades de Meng Kui. Por lo tanto, esta vez la mansión del señor de la ciudad bajó su postura y buscó proactivamente la cooperación con Luo Sang. En esencia, se trataba de una precaución y también de un último recurso. Meng Kui necesitaba aligerar su propia carga. Los 23 participantes restantes subirían por turnos a las plataformas para disputar combates uno contra uno. La segunda ronda del examen del palacio no terminaría hasta que todos hubieran competido entre sí. Por cada victoria, se obtendría un logro de batalla. Un empate puntuaría con 0 y una derrota con 1 negativo. Cada combate en la plataforma tenía un límite de tiempo. Los combates en la plataforma se centrarían principalmente en competiciones entre artefactos mecánicos. El contenido específico cambiaría ligeramente en cada ronda. Los cultivadores no podían atacarse entre sí, y los infractores serían eliminados. Los objetos de la fase de prueba podían utilizarse directamente en la segunda ronda del examen del palacio. Al final, los logros de batalla se sumarían para formar la clasificación de la segunda ronda del examen del palacio. La nueva lista de clasificación se ajustaría en función de la clasificación de los logros en la batalla, y los 10 cultivadores con la puntuación más baja serían eliminados. La gran gota de flor helada condensada era tan grande como una palangana. La gota parecía un enorme bollo azul al vapor. Su superficie estaba cubierta de grandes flores de escarcha, cada una tan grande como la mano de un adulto. Cuando la palma de Ninsuo se acercó, las flores de escarcha de la superficie de la gota se derritieron rápidamente. Se puede utilizar para fabricar componentes de armas o componentes auxiliares de refrigeración, pensó Ninsuo, pensando en 2 usos principales. Lo siguiente fue la arcilla asada al carbón. Esta arcilla era de color negro grisáceo. Sufría cambios significativos con la temperatura. A altas temperaturas, se convertía en un sólido duro. A bajas temperaturas, se volvía pegajosa y se podía moldear y dar forma fácilmente. Además, tenía una resistencia al fuego bastante notable. A veces, también se podía utilizar como carbón, proporcionando un material base para la combustión y acumular calor para los artefactos mecánicos. Por último, era la única piedra espiritual de grado medio. Calidad normal.
No basta con una sola piedra espiritual para un combate prolongado. Por lo tanto, la matriz de recolección de espíritus en el títere mecánico es obligatoria. Esta piedra espiritual puede servir, como mucho, como piedra de activación. Mientras comprobaba los materiales, a Ninsuo ya se le habían ocurrido muchas ideas. Sin descanso, corrió contra el tiempo y comenzó formalmente el refinado. El primer paso era construir el armazón. Ninsuo procesó la arcilla tostada al carbón. Primero la enfrió para que la arcilla pudiera moldearse fácilmente. Bajo sus hábiles manos, un montón de arcilla se convirtió en un recipiente profundo que se erigía sobre el escritorio, pareciendo un pequeño pozo que había sido excavado. Ninsuo cogió el soplete y comenzó a fundir el oro en forma de puño. El oro se convirtió rápidamente en un charco de solución dorada bajo la intensa llama. El oro fundido se almacenó en el pequeño pozo formado con arcilla cocida al carbón. A continuación, Ninsuo aplicó la técnica de recolección de oro. Este hechizo se originó en las etapas de prueba y permitía a un cultivador extraer metal libremente según su voluntad. Normalmente, el oro en forma de puño sólido es difícil de purificar para convertirlo en oro, lo que supone una gran dificultad y los resultados tardan en aparecer. Pero en forma líquida, era mucho más eficaz. ¿Cuántas veces debo purificarlo para que sea óptimo?, se preguntó Ninsuo. En teoría, tantas veces como fuera posible. Pero en realidad, tenía que tener en cuenta el tiempo. Una vez alcanzado el límite de tiempo, ya no podía seguir fabricando artefactos mecánicos. Demasiadas rondas de purificación afectarían al producto final. La cuestión de cuántas veces purificarlo se reducía en realidad a tener un control total sobre todo el proceso de refinado. Si pudiera planificar con precisión el momento de cada paso, sería aún mejor. Este problema no desconcertó a Ninsuo. Tenía un plan claro en su interior y, según ese plan, lo más adecuado era purificar 3 veces en esta fase. Estos pequeños detalles ya demostraban si un cultivador de mecanismos era excelente. La acumulación continua de estos detalles tendría un impacto enorme en el producto final. Ninsuo pasó rápidamente de este paso y comenzó el siguiente. Dio forma a la solución dorada para crear un armazón. Vale la pena mencionar que estos marcos eran huecos. Después de completar este paso, Ninsuo comenzó a procesar la madera antigua con patrones espirituales. Como solo había una piedra espiritual, Ninsuo primero tuvo que usar la madera antigua para cortar una placa de matriz y representar la matriz de reunión de espíritus. Después de realizar este paso, Ninsuo cortó la madera antigua a lo largo de los patrones espirituales e insertó varillas cilíndricas de madera delgada en el marco de oro para que sirvieran como núcleo óseo. Capítulo 288. Peón de los 5 elementos símbolo de peligro traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1 diagonal 89. La arena estaba dividida en 3 áreas. 2 áreas estaban destinadas a la fabricación de mecanismos, cada una de ellas perteneciente a los competidores. El área central era para el combate con mecanismos. Delante de Ninsuo había una mesa larga en la que se exhibían muchos materiales. Ninsuo echó un vistazo rápido a estos materiales y descubrió que todos eran de nivel de refinamiento de I, lo suficientemente rudimentarios como para resultarle familiares. Entre ellos había oro de puño, esencia de fuego, madera antigua con patrones espirituales, una gran gota de flor de escarcha condensada y arcilla tostada al carbón. Por último, también había una piedra espiritual de grado medio. ¿Hay alguna herramienta para fabricar mecanismos?, se preguntó Ninsuo para sí mismo. No había visto ninguna hasta ahora. Sin herramientas de artesanía, fabricar un mecanismo completamente a mano sería 10 veces más difícil, si no más. Sin embargo, Ninsuo se dio cuenta de que la mesa estaba cubierta de patrones de matriz. Esto le recordó inmediatamente a las mesas quirúrgicas de las salas médicas. Quizás esto está dispuesto de la misma manera que esas mesas quirúrgicas. La mesa podría contener muchas herramientas de mecanismo almacenadas en su interior. Ninsuo quería confirmar su suposición, pero se encontró incapaz de moverse. Una fuerza invisible lo retenía. No fue hasta el anuncio de que había comenzado la ronda del examen del templo que esta fuerza invisible desapareció de repente, permitiendo a Ninsuo moverse libremente. Ninsuo miró primero directamente al frente, donde se suponía que estaba su oponente.
Todo era borroso, indistinto. Ninsu avanzó unos pasos hacia la mesa. Extendió la mano, tocó la superficie, imbuyó su maná y, efectivamente, sacó muchas herramientas mecánicas. Entre ellas había un soplete de soldadura, unos alicates con cabeza de tigre, etc. Tras confirmar su suposición, Ninsu volvió a mirar inconscientemente hacia el lado opuesto, que seguía siendo borroso. Decidió no preocuparse por ello y se centró en inspeccionar los materiales proporcionados para el examen. Bloques de oro puño, cada uno de los cuales parecía exactamente un puño cerrado a primera vista, había al menos 30. El nombre de oro puño provenía de este parecido. Ninsu sabía en su corazón, se trataba de un tipo de mineral metálico duro con gran resistencia y durabilidad. Puedo usarlo para construir el esqueleto de un títere mecánico. Después de inspeccionar el Fest Gold, que era de calidad media, común en el mercado, Ninsu continuó con su inspección. Lo siguiente era la esencia de fuego. Este material era una de las especialidades de la ciudad inmortal del Kaki de fuego, y Ninsu estaba más que familiarizado con él, por lo que lo inspeccionó rápidamente. La madera antigua con patrones espirituales. Ninsu levantó una gran sección de la madera y la colocó frente a él para observarla. A pesar de haber sido cerrada, esta gran sección de madera aún emitía una tenue vitalidad. La sección transversal de la madera estaba llena de patrones espirituales. Cualquier planta que absorbiera energía espiritual durante mucho tiempo desarrollaría estos patrones. Cuanto más tiempo, más densos se volvían los patrones. Además, cuantos más patrones espirituales, mayor era la eficiencia de absorción de la energía espiritual. Esta madera, en su vida, debió de ser una planta espiritual. Al inspeccionar este material, Ninsu prestó mucha atención a la distribución y dirección de sus patrones espirituales. Se puede utilizar para almacenar piedras espirituales y construir vías para la transmisión del poder espiritual. Como solo hay una piedra espiritual, hay que conservar parte de ella para fabricar la placa matriz para una matriz de reunión espiritual. Ninsu continuó su inspección. Ninsu utilizó otro hechizo de las etapas de prueba. Una varilla cilíndrica de madera antigua de 3 pulgadas podía alcanzar un máximo de 5 pulgadas. Extenderla más sería exagerado, ya que provocaría que toda la varilla se marchitara y muriera. Tras completar este paso, Ninsu se tomó un breve descanso de varias respiraciones. Los cultivadores de mecanismos expertos suelen tener este hábito saludable, no estar continuamente ocupados, sino equilibrar el trabajo con el descanso. Porque a continuación, Ninsu tenía que manejar la esencia de fuego y necesitaba asegurarse de estar en buenas condiciones. Comenzó a procesar la esencia de fuego. Estaba muy familiarizado con este material. Ninsu transformó la esencia de fuego en una serie de petardos. Esta era también una pieza mecánica con la que estaba bastante familiarizado. Su mecanismo mono llama explosiva incorporaba habitualmente estos petardos como medio de ataque habitual. Cuando se enfrentó a la gota de flor helada, Ninsu demostró plenamente su dominio de las matrices. Estableció al menos 3 matrices en la gota de flor helada, de forma rápida y estable. Además, en el ojo de la matriz, Ninsu colocó varios talismán de hielo que había hecho en el acto. Al final, esta gran gota podía, según la voluntad de Ninsu, cambiar de forma libremente. A continuación, Ninsu la colgó en el armazón. Luego, volvió a dar forma a la arcilla asada al carbón, moldeándola para crear un cuerpo que cubría completamente el armazón. Con el tiempo restante, volvió y fabricó una gran cantidad de petardos. Ninsu bautizó a su última marioneta mecánica con el nombre de peón de los 5 elementos. Su principal modo de ataque eran los petardos mecánicos, mientras que la defensa corría a cargo de la gota de flor helada, que podía salir disparada del cuerpo en momentos críticos para formar armaduras o escudos. Capítulo 289. Caballero de flecha de madera símbolo de peligro traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Chat play-circle reproducción 0% y párrafo 1/121 El armazón del peón de los 5 elementos era duro, y la arcilla carbonizada de su exterior aumentaba aún más su defensa. En cuanto al equipamiento de poder espiritual, además de piedras espirituales, también tenía una matriz de recolección de espíritu para prolongar el tiempo de resistencia. En su interior,
Unas tiras de madera antigua con patrones espirituales servían como rutas de entrega, lo cual era muy conveniente. Si se tuviera que hablar de las características del peón de los 5 elementos, sería que no tenía características. O más bien, que era equilibrado. En términos de ataque, defensa, poder espiritual, velocidad, etc., no había ningún aspecto que destacara. Esto fue intencionado por parte de Ninsuo. Sin un aspecto destacado, no habría una contramedida obvia. La segunda ronda de la prueba del palacio acababa de comenzar y necesitaba acumular tanta experiencia de combate como fuera posible. Por lo tanto, estos artefactos mecánicamente equilibrados tenían la oportunidad de luchar contra cualquiera y podían durar más tiempo. Ninsuo fabricó suficientes petardos de esencia de fuego para maximizar la capacidad de carga del peón de los 5 elementos. Tras completar este paso, aún le quedaba tiempo para tomarse una taza de té. El resultado real fue un poco mejor de lo que había planeado. Cerró los ojos para descansar un momento, luego los abrió inmediatamente y comenzó a inspeccionar el peón de los 5 elementos desde el principio, aprovechando el tiempo libre. Además, también utilizó cuerdas para controlar y probar su rendimiento en varios aspectos. Lo controló brevemente y, tras confirmar que todo era correcto, cesó las pruebas. Antes de la batalla, no se debe probar demasiado. Al fin y al cabo, una vez que un artefacto mecánico comienza a moverse, empieza a desgastarse. Tras la prueba práctica, a Ninsuo aún le quedaba algo de tiempo. Revisó cuidadosamente el escritorio y examinó una por una las herramientas para fabricar artefactos, sin encontrar nada nuevo. En los últimos momentos, Ninsuo cerró los ojos, ajustó su respiración y esperó en silencio a que terminara el tiempo. Una vez que se acabó el tiempo, Ninsuo abrió los ojos y de repente vio todo claramente frente a él. Vio a su oponente. Era una persona de baja estatura, vestida con un ajustado traje de artista marcial y con una máscara que solo dejaba ver un par de ojos pequeños y estrechos. Ninsuo reconoció inmediatamente su identidad, Feng Feidao, uno de los 3 líderes del equipo de renovación de la mansión del señor de la ciudad. Feng Feidao estaba algo nervioso. El tiempo se había acabado y él todavía estaba fabricando flechas para su marioneta mecánica. Sin embargo, al llegar el límite de tiempo, la arena había enviado a las 2 marionetas mecánicas a la zona central. Ninsuo observó atentamente la marioneta mecánica de su oponente. Esta marioneta de color amarillo verdoso tenía una figura alta y delgada, sostenía un arco largo, llevaba un carcaj a la espalda y también tenía atados 2 pequeños carcajes a la cintura. Dentro de los carcajes había muchas flechas, pero no estaban llenos al máximo. Al ver la voluminosa figura recubierta de una capa de arcilla carbonizada, Feng Feidao inmediatamente retiró a su caballero flecha de madera hacia su dirección. Expuesto en el centro de la arena, el caballero flecha de madera retrocedió explosivamente, alejándose rápidamente del peón de los 5 elementos. Esta velocidad, Ninsuo no pudo evitar fruncir ligeramente el ceño. El caballero flecha de madera se movía tan rápido como el viento, creando distancia sin esfuerzo. Su ventaja en velocidad era evidente. Ninsuo juzgó rápidamente. A juzgar por su apariencia y esta acción, el oponente utilizó materiales hechos principalmente de madera antigua con patrones espirituales. Parece que abandonaron por completo los materiales pesados como el oro de puño y la arcilla carbonizada. Por lo tanto, su rendimiento en velocidad fue bastante sobresaliente. Después de distanciarse, el caballero flecha de madera rápidamente tensó su arco y disparó flechas al peón de los 5 elementos. ¡Zas, zas, zas! Las flechas volaron, algunas explotaron con un estruendo, otras se convirtieron instantáneamente en conos de hielo con efectos perforantes. Originalmente, Feng Feidao utilizó esencia de fuego y gotas de flor helada para fabricar las flechas. Ninsuo controló el peón de los 5 elementos, caminando paso a paso mientras le disparaban continuamente. Afortunadamente, había prestado mucha atención a la defensa. Casi todas las gotas de flor helada se utilizaron para formar matrices, ocultas dentro del peón de los 5 elementos, fluyendo como sangre. Las gotas de flor helada surgieron, condensándose rápidamente en un gran escudo redondo, cubriendo casi todo el cuerpo del peón de los 5 elementos. La mayoría de las flechas golpearon el escudo, sin tener mucho efecto. Un destello brilló en los ojos de Feng Feidao, pero no se asustó.
cuando diseñó el caballero flecha de madera, había pensado en cómo lidiar con trozos de hierro como el peón de los 5 elementos. Al momento siguiente, sus dedos se movieron rápidamente, controlando al caballero flecha de madera para que sacara 3 flechas del gran carcaj que tenía detrás. El caballero flecha de madera colocó las 3 flechas en el arco y las disparó todas a la vez. Las 3 flechas no alcanzaron al peón de los 5 elementos, sino que aterrizaron a sus pies. Las flechas se clavaron en el suelo de la arena, crecieron rápidamente y se convirtieron en innumerables espinas que se extendieron rápidamente hacia el peón de los 5 elementos. Ninsuo retiró rápidamente la mano, haciendo retroceder al peón de los 5 elementos unos pasos. Al mismo tiempo, sus dedos se movieron rápidamente, dirigiendo al peón de los 5 elementos para que metiera la mano en su vientre y sacara un petardo de esencia de fuego. Esparció los petardos, que explotaron con un estruendo. Los arbustos de espinas quedaron destruidos, dejando el suelo ennegrecido. El peón de los 5 elementos avanzó, continuando su avance hacia el caballero flecha de madera. Feng Feidao frunció el ceño. Había agotado sus tácticas ofensivas, pero no podía asegurar la victoria. A partir de ahora, la única estrategia es librar una guerra de desgaste para buscar una oportunidad de victoria. La criatura mecánica de Ninsuo es más pesada y consume mucho más poder espiritual con cada movimiento en comparación con la mía. Y además, su escudo es pesado y grande, y mantener un escudo tan enorme requiere un gran consumo de poder espiritual. Por el contrario, mi caballero flecha de madera está hecho casi en su totalidad de madera antigua con patrón espiritual, que absorbe la energía espiritual circundante con mucha mayor eficiencia. También tiene una matriz de reunión de espíritus en su interior, lo que le da una ventaja en términos de consumo de poder espiritual. El enfrentamiento se convirtió en un punto muerto. El peón de los 5 elementos de Ninsuo avanzó con su escudo mientras el caballero flecha de madera de Feng Feidao mantenía la distancia, disparando continuamente. La situación era clara, uno atacaba y el otro defendía. El espacio de la arena era limitado, y Ninsuo aprovechó esta ventaja, planeando cuidadosamente los movimientos del peón de los 5 elementos para acortar la distancia de forma constante. La experiencia de Feng Feidao también era considerable, ya que aprovechaba las esquinas redondeadas de la arena, cambiando constantemente de posición y moviéndose a la perfección. Ninsuo permaneció impasible y comenzó a hacer que el peón de los 5 elementos lanzara con frecuencia artefactos mecánicos. Estos petardos tenían un daño de área inherente, lo que obligaba al caballero flecha de madera a rodar y saltar constantemente, aumentando su consumo de poder espiritual. El caballero flecha de madera respondió con flechas, que en su mayoría fueron bloqueadas por el escudo de agua de Ninsuo. Las pocas flechas que alcanzaron el cuerpo fueron poco efectivas debido a la arcilla asada al carbón. La expresión de Feng Feidao se fue ensombreciendo poco a poco. Se dio cuenta de una desventaja, se estaba quedando sin flechas. Por el contrario, Ninsuo parecía tener un suministro infinito de petardos de esencia de fuego. Feng Feidao no tenía tiempo suficiente para refinar sus artefactos mecánicos. Pero Ninsuo tenía tiempo de sobra. Esta ventaja en la producción era ahora evidente en el campo de batalla. Al darse cuenta de ello, Feng Feidao redujo inmediatamente la frecuencia de sus disparos, utilizando cada flecha con cuidado. Al ver este comportamiento, Ninsuo redujo instantáneamente el tamaño del escudo de agua al de un escudo típico, cubriendo solo la mitad del cuerpo en lugar de casi todo el cuerpo como antes. Este escudo de agua puede encogerse, no solo adoptar una forma. Feng Feidao recibió más malas noticias. Al minimizar el escudo, consumía menos poder espiritual. Feng Feidao intentó mantener la calma, aún así, mi absorción de poder espiritual sigue siendo mucho mayor que la tuya. En esta guerra de desgaste prolongada, yo seré el vencedor final. Ninsuo tenía una mirada seria. También había analizado dónde residía la ventaja de su oponente. Por lo tanto, cada petardazo que lanzó a partir de entonces fue con todo su esfuerzo. A medida que pasaba el tiempo, las piedras espirituales de grado medio del caballero flecha de madera se agotaron, y ahora funcionaban simplemente con la energía espiritual externa absorbida al comienzo de la batalla. Sin un sólido apoyo de poder espiritual, su velocidad disminuyó significativamente. Pero la situación de Ninsuo estaba lejos de ser tan grave como Feng Feidao imaginaba.
En circunstancias normales, las piedras espirituales de grado medio del peón de los 5 elementos ya deberían haberse agotado. Pero ahora aún conservaban una décima parte de sus reservas. Esto se debía a que Ninsuo utilizaba una disposición generadora de los 5 elementos, y cada uso del escudo de agua del elemento agua, los petardos del elemento fuego y la protección superficial del elemento tierra consumían menos maná que el consumo directo. Las reservas de poder espiritual del peón de los 5 elementos se mantuvieron al nivel del caballero flecha de madera, sin quedarse atrás. La balanza de la victoria, en ese momento, comenzó a inclinarse a su favor. La disminución de la velocidad del caballero flecha de madera lo hacía cada vez más vulnerable al daño a distancia de los petardos de esencia de fuego. Estos daños se acumularon con el tiempo, creando cada vez más impacto, alterando los patrones espirituales, reduciendo su eficiencia en la absorción de energía espiritual externa y añadiendo más leña al fuego. Finalmente, el peón de los 5 elementos, que se movía lentamente, acorraló al caballero de flecha de madera, que se había ralentizado considerablemente. Se enzarzaron en un combate cuerpo a cuerpo. Los puñetazos del caballero de flecha de madera rasparon capas de piel de piedra del peón de los 5 elementos. Los puñetazos del peón de los 5 elementos caían con fuerza, dejando profundas marcas en el caballero flecha de madera. La diferencia era demasiado evidente. Finalmente, el peón de los 5 elementos dejó al caballero flecha de madera destrozado y paralizado en el suelo, inmóvil. Feng Feidao observó la escena con los ojos muy abiertos, las manos temblorosas y las venas hinchadas, casi con calambres. En la fase de combate cuerpo a cuerpo, su control se vio llevado al límite. Como el caballero flecha de madera era débil en el combate cuerpo a cuerpo, mantener la situación exigía aún más manipulación. Sus dedos casi se le enredaron por el ajetreo, pero al final, saboreó la amargura de la derrota. Ninsuo derrotó a su primer oponente y ganó un poco de experiencia en combate. Llegó nueva información, lo que le permitió medio vaso de té de tiempo para cultivarse. Fue teletransportado a la plaza. De pie fuera de la arena, vio que casi todas las arenas estaban ocupadas en combate. Incluso la arena en la que acababa de estar se veía borrosa, ya no estaba clara, obviamente con otros 2 cultivadores comenzando su combate. En la plaza solo había 2 personas. Una era Ninsuo, la otra era un cultivador del núcleo dorado de la mansión del señor de la ciudad. No había necesidad de ninguna interacción entre ellos. La mente de Ninsuo se agitó. Después de la primera ronda de la prueba del palacio, y antes de que comience la segunda ronda, otro cultivador de establecimiento de la fundación fue atacado. Eso significa que en realidad solo hay 22 personas participando en la segunda ronda. Pero con solo 2 personas en el campo, esta plaza sigue existiendo. Esto significa que, en las próximas pruebas, podría enfrentarme a esta vacante. De vuelta en la arena, Ninsuo no podía ver claramente abajo, de lo contrario ya lo habría deducido. Según el mensaje, todos tienen que luchar entre sí una vez. Aunque nos falta una persona, la plaza sigue conservada, al igual que en la primera ronda de la prueba del palacio. Así que siguen siendo 23. Ninsuo calculó con los dedos, en ese caso, el número total de combate sería 253. Con 10 arenas, suponiendo que las batallas sean simultáneas y terminen al mismo tiempo, se necesitarían 25 rondas. Esto es solo el primer contenido de la prueba. Según el espíritu del fuego de la tortuga dragón, habrá al menos 3 rondas en la segunda ronda. Teniendo en cuenta el tiempo de descanso entre cada sesión, la duración total de la segunda ronda de prueba será de al menos 10 días. Capítulo 290. Esto no es hacer trampa. Símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Chat Play-Circle reproducción 0% y párrafo 1/diagonal 103. Ninsuo calculaba el tiempo para el examen en la sala mientras se concentraba intensamente en las distintas arenas. Rápidamente se dio cuenta de que tenía una oportunidad excepcional. Podía situarse debajo de una arena y observar simultáneamente las batallas entre 20 cultivadores en 10 arenas. Los cultivadores mostraban verdaderamente sus habilidades, creando marionetas mecánicas con diversas ideas en poco tiempo. La más ruidosa y fuerte era, sin lugar a dudas, la marioneta mecánica creada por Susuanji. Tenía un pañuelo rojo atado a la frente, al que Ninsuo se refería en privado como el ejército del turbante rojo.
Claramente, el ejército del turbante rojo estaba fabricado principalmente con esencia de fuego, con ataques llameantes extremadamente poderosos. Zhuangzi utilizó arcilla asada al carbón para construir el cuerpo del títere, y el puño de oro solo envolvía el exterior, formando una armadura. El ejército del turbante rojo debe tener una formación de almacenamiento muy buena en su interior. La cantidad de esencia de fuego que utiliza es demasiado grande. El consumo de esencia de fuego creaba llamas feroces, que se comprimían capa tras capa dentro del ejército del turbante rojo hasta alcanzar un estado casi viscoso. Las llamas salían continuamente de la boca, las fosas nasales y las palmas del ejército del turbante rojo, formando dragones de fuego y muros de fuego que cubrían toda la arena con llamas, obligando al enemigo a entrar en un mar de fuego que lo abrazaba continuamente. El ejército del turbante rojo prosperaba en las llamas mientras sus enemigos se enfrentaban al desastre. Al observar las 10 arenas, Ninzuo descubrió que casi ningún artefacto mecánico de los cultivadores podía resistir unos ataques tan intensos. Ni siquiera su propio peón de los 5 elementos era una excepción. El único que podría tener alguna oportunidad debería ser el títere mecánico de Zhenhua, ¿verdad? En secreto, lo llamó Guardián Vajra. Ninzuo siguió observando y descubrió que el único capaz de contrarrestar los ataques de fuego era, sin duda, el Guardián Vajra. El propio Zhenhua poseía habilidades innatas que le permitían fundir materiales con facilidad. Ninzuo supuso que debía de haber fusionado puño de oro y arcilla tostada al carbón para crear un nuevo material compuesto, que utilizaba principalmente para construir una marioneta robusta y sólida. Su armadura metálica negra y dorada, ligeramente brillante con una luz gris, envolvía casi por completo al títere. Las articulaciones estaban hechas de madera antigua con patrones espirituales. La transformación de las gotas de flor helada, al igual que la estrategia de Ninzuo, implicaba arreglos de matrices. Sin embargo, Zhenhua estableció matrices de hielo y curación en las gotas, lo que les permitía reparar las heridas del Guardián Vajra. Si las heridas eran demasiado grandes, algunas de las gotas se separaban y se transformaban en hielo para rellenarlas temporalmente. Esta función de relleno reducía eficazmente el daño de los enemigos que apuntaban a sus propias heridas. La defensa del Guardián Vajra era extremadamente fuerte. Independientemente de los ataques del oponente, se mantenía firme, inmóvil. Ninzuo miró hacia Nin Qiufan. Según su estimación, entre las 20 marionetas mecánicas de las 10 arenas, solo 3 superaban claramente al peón de los 5 elementos. Aparte del ejército del turbante rojo y el Guardián Vajra, se trataba del enviado helado de Nin Qiufan. Esta marioneta mecánica estaba construida íntegramente con bloques de hielo, densamente cubiertos de flores de escarcha. Obviamente, Nin Qiufan hizo un uso extensivo de las gotas de flor helada. Las congeló en hielo e inmediatamente entró en su dominio más proficiente, la mecánica de la escultura en hielo. Debido a que el volumen total de las gotas era limitado, el enviado de hielo de Nin Qiufan era bastante pequeño. En su cuerpo se podían ver varias articulaciones y armaduras de madera y oro. La artesanía de Nin Qiufan era digna de elogio. Estas articulaciones y armaduras eran compactas, exquisitas y llamativas. El enviado helado podía liberar matrices heladas y, a medida que el frío se extendía, los movimientos del enemigo a menudo se volvían más lentos hasta que sus articulaciones y otros puntos vitales se congelaban. Frente a estos 3, mi peón de los 5 elementos probablemente sería derrotado. Zhenhua aún podría tener una pequeña posibilidad de ganar, pero con Zhuangzi y Nin Qiufan, no hay casi ninguna esperanza. Ninzuo los comparó y fue bastante consciente de sí mismo. Todos los cultivadores de nivel núcleo dorado, aunque suprimidos al nivel de refinamiento de y por el Palacio Inmortal, tenían claras ventajas en términos de técnicas de control, experiencia en combate, maná, espíritu y otros aspectos. Y tampoco había que subestimar a los cultivadores restantes de la etapa del establecimiento de la fundación y de refinamiento de I. Un pequeño descuido podía provocar fácilmente una sorpresa. Después de todo, estas personas habían sido reconocidas por el Palacio de las Hadas de Lava y habían entrado en el palacio, lo que demostraba que su experiencia en técnicas mecánicas era realmente excelente. En comparación, las habilidades mecánicas de Meng Chon deberían ser las más bajas, ¿verdad? La mirada de Ninzuo se desvió inconscientemente hacia una de las arenas. El títere mecánico creado por Meng Chon era muy rudimentario y de estructura bastante simple. Pero tenía 2 títeres de esos.
En ese momento, su oponente, que solo tenía un títere mecánico, se rindió al ver a Meng Chon. Esta persona es claramente un cultivador libre en la etapa del establecimiento de la fundación. ¿Acaso la mansión del señor de la ciudad, con su vasta influencia y meticulosa planificación, se ha puesto en contacto con él y ha llevado a cabo una transacción privada? Nin Suo se esforzó por recordar. Había más de 20 marionetas mecánicas en las 10 arenas, cada una con características distintivas y enfatizando diversas técnicas de cultivo. Por ejemplo, el títere mecánico de Nin Hyufan se centraba en la escultura, mientras que el guardián Bajra de Zheng Hua incorporaba muchas técnicas de refinamiento de artefactos. Y era probable que estas características técnicas continuaran en los exámenes posteriores en la sala. Por otro lado, el diseño de los títeres mecánicos también resaltaba las características temperamentales de cada cultivador. Por ejemplo, Su Xuanji despreciaba el mal y siempre se colocaba inconscientemente en la postura ofensiva del cazador. Esta información era extremadamente valiosa. Jefe San, la cosa se está poniendo peligrosa, expresó Nin Suo sus preocupaciones ocultas. Aung San Wenkang también estudiaba diligentemente los clásicos de la técnica, no tenía mucho talento para las técnicas mecánicas. En comparación con la mayoría de los cultivadores, era sobresaliente. Sin embargo, ahora que participaba en las pruebas del Palacio de las Hadas de Lava, su rendimiento era claramente inferior al de los demás cultivadores mecánicos. Seguiré usando el peón de los 5 elementos. El rendimiento equilibrado de un títere mecánico a menudo resulta difícil en la batalla, lo que hace que el enemigo y los espectadores lo subestimen. Esto es muy beneficioso para mi estrategia de ocultar mis habilidades. Nin Suo no estaba preocupado por sí mismo, especialmente con el espíritu del fuego de la tortuga dragón filtrando los temas, estaba bastante seguro de sus habilidades. Pero estaba preocupado por San Wenkang. Llevando el nombre de Nin Suo, si era eliminado en esta ronda, la gente descubriría naturalmente que el estándar de entrada era en realidad el propio Nin Suo. La primera ronda de las pruebas del palacio continuó. Nin Suo subió al escenario varias veces, se enfrentó a Su Xuanji y Nin Hyufan, y se rindió sin dudarlo. Este tipo de rendición era frecuente y no era exclusivo de él, lo que sin duda acortaba considerablemente la duración total de la competición. El día aún no había terminado cuando ya se había completado la primera pregunta de la segunda ronda de las pruebas del palacio. Nin Suo respiró hondo, ya que la competición en general era agotadora a pesar de los descansos entre cada combate, lo que suponía un reto importante para el maná, el espíritu y la voluntad. Aún así, gracias al círculo de teletransporte, todos pudieron regresar rápidamente a su ubicación original. Nin Suo fue convocado poco después. Nin Hyufan lo recibió con satisfacción y le dijo: «Pequeño Suo, te he estado observando. Aunque cada batalla es una dura prueba para ti, siempre has luchado con espíritu, perseverando y asegurándote la victoria en combates difíciles. Esto es bueno, realmente eres del estirpe de la familia Nin, posees la fortaleza de un guerrero del norte». Nin Suo aprovechó la oportunidad para expresar su lealtad y luego le pidió descaradamente una recompensa a Nin Hyufan. Nin Hyufan ya se había acostumbrado al carácter descarado de Nin Suo, y estaba de buen humor porque solo había perdido contra Su Xuanji en la batalla de ese día, así que sacó directamente un mono mecánico de nivel núcleo dorado. Este mono mecánico se lo había prestado anteriormente Nin Suo a Nin Hyufan. No esperaba que no fuera a servir para nada en la segunda ronda de las pruebas del palacio. Te lo devolveré. También te daré todos los componentes del mecanismo interno. Uno de los componentes, un cojín de alarma redondo de madera, es adecuado para tu situación actual. Úsalo para protegerte día y noche. La primera pregunta de la segunda ronda de las pruebas del palacio ha terminado, y la situación de todos los cultivadores estará llena de peligros en adelante. Al fin y al cabo, se trata de una competición por la propiedad del Palacio de las Hadas de Lava. Nin Suo no esperaba que el mono mecánico que acababa de prestar volviera rápidamente a sus manos. Inmediatamente expresó su profundo agradecimiento a Nin Hyufan. Después de recuperar el mono mecánico, abrió su armadura exterior y vio un conjunto de mecanismos de escultura de hielo cuidadosamente dispuestos en su interior. Entre ellos, el cojín de alarma redondo de madera mencionado por Nin Hyufan era particularmente especial, ya que estaba hecho de madera. Nin Suo lo estudió brevemente y percibió su profundidad. Después de todo,
Nin Qiufan estaba en el nivel núcleo dorado y su dominio de los artefactos mecánicos superaba al de Ningsu. Muchos métodos de fabricación estaban fuera del alcance de Ningsu. Al día siguiente, apareció el círculo de teletransporte y todos subieron al escenario de nuevo para competir en la segunda pregunta. El contenido de la segunda pregunta seguía siendo 5 porciones de material de los 5 elementos y una piedra espiritual. En comparación con la primera pregunta, los 5 elementos materiales seguían estando en el nivel de refinamiento de I, pero las cantidades no eran tan abundantes, lo que obligó a muchos de los planes de construcción anteriores a ser inviables desde la fase de diseño debido a la escala insuficiente de un solo material. Incluso la piedra espiritual ya no era de grado medio, sino de grado bajo. Esto obligó a todos los cultivadores a añadir al menos una matriz de reunión de espíritus. La dificultad de la segunda pregunta había aumentado significativamente en comparación con la primera. Ningsu tuvo un rendimiento medio, pero San Lintong y los demás se encontraban en su mayoría en el lado perdedor. Esta tendencia era bastante ominosa. Afortunadamente, Nin Qiufan había devuelto el mono mecánico de nivel núcleo dorado anterior. Tras completar la segunda pregunta, esa misma noche, Ningsu fue a la sala de tratamiento de heridas graves para reunirse en secreto con San Lintong. Delante de San Lintong, invocó la naturaleza espiritual de Yuan Dazeng y la reinyectó en el mono de batalla de sangre dorada. Luego, le entregó el mono de batalla de sangre dorada a Dazeng a San Lintong para que lo utilizara. Yang Chanyu, que estaba presente, se enteró de su próximo plan y no pudo evitar sorprenderse al mirar al mono de batalla de sangre dorada a Dazeng. ¿Quieres decir que este mecanismo se originó en las etapas de prueba? Entonces, según los requisitos de la segunda ronda de las pruebas del palacio, no podemos usarlo directamente sin necesidad de construir laboriosamente marionetas mecánicas en cada etapa de lucha. San Lintong puso los ojos en blanco. ¿Por qué piensas eso? Por supuesto que tenemos que seguir perfeccionando los títeres. De lo contrario, ¿no seríamos como Men Chon, que tiene 2 títeres con los que luchar? Yang Chanyu se quedó helada. Es cierto, así es. Así, en el tercer día de la competición, San Lintong utilizó directamente el mono de batalla de sangre dorada Dazeng, sorprendiendo a todos.